días, que el Señor les bendiga. Para mí es un gusto poder saludarles y estar nuevamente en esta conexión vía redes sociales que hacemos como iglesia local Cristo Eterno Redentor. Mi nombre es Arturo Valdebenito, pastor de la iglesia, y estoy muy contento nuevamente de poder tener el privilegio de saludarles, de llegar a su hogar, a su casa, como también a tu corazón, a través de esta transmisión que semana a semana hacemos como iglesia. Estamos muy felices y agradecidos de Dios por su fidelidad. Hemos visto la mano de Dios en este tiempo, cómo Él nos ha ayudado y nos ha sostenido y nuevamente nos convoca esta reunión a poder dar gracias al Señor, alabar su nombre y por supuesto conocer más de su palabra. Quiero invitarte y pedirte que puedas compartir esta transmisión con aquellos que tú amas, aquellos amigos que tienes, familia, que crees tú que necesitan compartir y escuchar este mensaje del Evangelio, para que ellos también tengan la oportunidad de ser bendecidos como tú y como yo en esta transmisión. Así que damos inicio a esta reunión, damos gracias al Señor por la oportunidad de seguir haciéndolo, con la esperanza, por supuesto, de poder reunirnos pronto de manera presencial. Quiero iniciar esta mañana leyendo la escritura en Isaías 9. Dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ello. Qué hermoso, ¿no? Este texto está apuntando a la venida del Mesías. De hecho, el versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El día de hoy damos gracias al Señor porque aquella profecía dada a Isaías muchísimos años antes del nacimiento del Mesías anunciaba que Cristo vendría a este mundo siendo la luz de la aurora para resplandecer en la vida y en el corazón de aquellos que abren su corazón para poder recibirle con arrepentimiento y fe. El día de hoy damos gracias porque ese Señor también ha prometido volver por segunda vez y estamos esperanzados quienes conocemos la palabra, quienes creemos en el Evangelio, que Cristo viene pronto, Cristo viene a buscar a su iglesia. Y es por eso que la circunstancia actual, tiempos difíciles, tiempos oscuros, llegarán a su fin cuando nuevamente Cristo, la luz de este mundo, se manifieste y venga por nosotros. El día de hoy vamos a darle gracias al Señor, vamos a conocer más de su palabra, vamos a cantar con alegría a nuestro Señor a quien amamos. Así que quiero animarte a que puedas cerrar tus ojos y que podamos orar para iniciar esta reunión. Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estar juntos a través de esta red social. Señor, a ti te ha placido, Dios, tenernos en esta circunstancia. Pero en todo esto, Señor, aprendemos a contentarnos, aprendemos a darte gracias, Señor, por lo que tenemos ahora. Gracias, Padre, por permitirnos conectarnos y estar juntos, invocando tu nombre, Señor, adorándote, celebrando, Señor, tu presencia en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tú no hubieras resplandecido en nuestras almas? Gracias, porque tú, Dios, vives en nosotros. Y el día de hoy, Señor, podemos honrarte por los méritos de Cristo, Padre, estar en tu presencia. Inspirados por tu Espíritu Santo, podemos orar, Señor, y darte gloria y honra a ti, Señor amado. Usa la vida, Dios, de los ministros de alabanza. Usa mi vida para predicar tu palabra y que en todo, Señor, tú seas glorificado. Bendito eres, Señor, en este día. Te adoramos y te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dejo con ustedes a nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza, quienes han preparado este hermoso tiempo para honrar el nombre de nuestro Señor.
Que el Señor les bendiga. Buenos días, sean todos muy bendecidos. Que la paz que Dios da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esté presente día a día en vuestras vidas. Y el gozo, ese gozo infinito que viene al comprender cuán grande, alto, ancho y profundo es el amor que Dios nos ha dado y que nada, absolutamente nada nos puede apartar de Él. Amados, antes de comenzar esta mañana de alabanza y adoración, quiero invitarles a que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros y presentemos nuestras peticiones y acciones de gracia delante de nuestro Señor. Oremos. Padre amado, papito lindo que estás en el cielo, gracias te damos por este nuevo día, por tu infinito amor, tu gracia, tu misericordia, Dios, que derramas sobre nuestras vidas cada día. Gracias, Padre, porque en medio de este tiempo vemos tu misericordia, porque aún nos podemos reunir a través de este medio, Dios, y alabar y adorar y exaltar tu santo nombre, porque tenemos la certeza de que estamos unidos por medio del Espíritu que tú has puesto en nosotros, Señor, tu Espíritu Santo, Padre. Y así, Dios mío, en un mismo sentir hoy podemos alabar y exaltar tu nombre, Dios. Podemos gozarnos en tu presencia con la libertad que tú nos has dado, Señor. Gracias te damos, Dios, porque tú nos has mostrado que puede ser así, Señor. En esta mañana queremos declarar maravillosas verdades de tu Evangelio, Dios. Agradecer, Dios, porque todo viene de ti, Señor. Todas las bendiciones que podemos recibir cada día, Señor, vienen de tu mano, Señor. Gracias te damos, Padre. Yo te pido en este día, Señor, por todos aquellos que vienen delante de ti, cargados y agobiados, Señor. Yo te pido, Padre, que seas tú llenando de paz, de gozo, de alegría y tranquilidad sus corazones, renovando sus fuerzas, Señor, a través de la alabanza, Señor, que tú les permitas recordar las verdades de tu Evangelio, Señor, las bendiciones que recibimos de ti, Dios mío, todo, Dios mío, todos los regalos que tú nos haces, Señor, porque la salvación, Dios, la provisión, todo viene de ti, Señor, y en ti podemos descansar, en tu soberanía, en tu poder, en tu grandeza, Señor. Gracias te doy en este día, Padre, por todo lo que podemos hacer y presentar delante de ti, Señor, nuestras peticiones, nuestras alabanzas, Señor. Te damos gracias, Padre, porque podemos estar unidos, Señor, en un mismo espíritu, Señor, y cantar unidos al unísono, Señor, y declarar estas verdades de tu Evangelio, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, la alabanza es un hermoso regalo que Dios nos ha dado, mediante el cual podemos declarar su palabra y muchas verdades de su Evangelio. Eso sí, no debemos olvidar escudriñar cada día la Escritura, ¿cierto? La palabra de Dios, porque solo así podremos tener la certeza que lo que estamos cantando, que la alabanza que hoy estamos presentando delante de Dios, sea completamente centrada en nuestro Señor y no en el hombre. Con este mismo sentir, con esta palabra, quiero que comencemos a alabar al Señor en este día. Les invito a que podamos cantar el Salmo 103, que nos recuerda que todas las bendiciones que podemos recibir cada día, la provisión, incluso aquellos momentos difíciles que nos toca vivir, todo viene de parte de Dios y todo debemos agradecerlo. Porque como dice su palabra en Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que, amados hermanos, les invito a que con gozo, con acción de gracias en esta mañana, podamos cantar, alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor con la libertad que Él nos ha dado.
y te renueva como el águila. Bendice alma mía, bendice alma mía, bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo en tu vida y te corona de favores. Su misericordia no tiene fin. Él es el que sacia de bien tu boca y te renueva como el águila. Bendice alma mía, bendice alma mía, bendice alma mía al Señor. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Quien rescata del hoyo tu vida y te corona de favores. Su misericordia no tiene fin. Él es el que sacia de bien tu boca y te renueva como el águila. Bendice alma mía, bendice alma mía, bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía, bendice alma mía, bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía, bendice alma mía al Señor.
cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante Él. Abrid las puertas ya al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante Él. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante Él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante Él. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay
cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder del su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que poder pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré
de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que poder pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Mi Dios, le seguiré a ti y te amaré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso y maravilloso es poder cantar con el Espíritu y también con el entendimiento. Toda la gloria y la honra sean siempre para nuestro Señor, Dios y Salvador. Amados hermanos, para continuar con el devocional de esta mañana, quiero recordar esta maravillosa serie que estamos estudiando, que es la serie de Números. Puntualmente el capítulo 8, donde podemos ver claramente cómo se hace alusión de la palabra sustituto, la cual se ocupa 2 veces en el capítulo 8. Primero fueron llamados sustitutos los animales ofrecidos para hacer expiación por los levitas. Y luego los levitas, después de ser purificados,
fueron escogidos para ser sustitutos de los primogénitos del pueblo de Israel. Los levitas entregaron su vida en completa obediencia a la voluntad de Dios, un pueblo apartado y consagrado para Él, sobre quienes Dios tiene derechos como redentor desde el momento en que los primogénitos de Israel fueron rescatados de la muerte en Egipto. Por lo tanto, los primogénitos le pertenecen de una manera especial. Esta pertenencia se debe expresar mediante la consagración, ya que su existencia se la deben a Dios. Esa consagración la lleva a cabo los primogénitos en las personas de los levitas. Como muchos sabemos, el Antiguo Testamento nos daba pequeños destellos y luces de lo que habría de acontecer más adelante. Es por eso que, haciendo referencia al sacrificio que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros pecadores, en 1 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es uno de los muchos textos que nos enseña la doctrina de la sustitución, el que un inocente pague por el culpable. Es un concepto de justicia que no parte de cánones humanos, sino que exclusivamente de Dios. Esta nación es esencial, porque nos enseña que somos redimidos, no para que a partir de entonces vivamos como queremos, sino para que vivamos para Dios. Como está escrito en 1 de Pedro 1, del 18 al 20, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos por amor a vosotros. El pecado es malo ante los ojos de Dios y por lo tanto merece la pena de muerte. La justicia de Dios exige este castigo, pero su misericordia nos ha proporcionado un increíble sustituto, Jesucristo nuestro Señor, quien estuvo dispuesto a morir por nosotros pecadores, entregando su vida en la cruz del Calvario, como dice su palabra en Colosenses 2, 13 al 14. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que habían contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Un acta, amados hermanos, dice que es un documento oficial en el que un juez u otra autoridad certifica un hecho que presencia o autoriza. Y esa acta, amados hermanos, era nuestra condena de muerte eterna. Mas Cristo, a través de su infinita gracia, que es más grande que el pecado, nos ha redimido, no tan solo librándonos del castigo que merecíamos, sino que también nos ha dado su perdón, su espíritu, y día a día continúa su obra, santificando a los que son suyos y dándoles abundante bendición, dándonos vida eterna junto a Él en la patria celestial. Amados hermanos, sigamos alabando y recordando el sacrificio, muerte y resurrección, porque el unigénito de Dios murió por nosotros, mas al tercer día resucitó, y hoy Él vive y está sentado a la diestra del Padre, y volverá. ¿Cuántos de los que ya estamos aquí conectados anhelamos su venida? Donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Alabemos a nuestro Dios soberano, a nuestro Rey.
que en su perfecto plan mi pecado perdonó. Cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará, cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Qué gracia para aquellos que habrían de creer. Amor inagotable que no puedo comprender. La gracia que me perdonó, tu Hijo ahora soy. Amado por la eternidad, por lo que hiciste, oh Dios. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz.
Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Qué hermoso tiempo de adoración, de alabanza, y qué hermosa esta última canción que proclama la gloria de la cruz, donde nuestro Señor murió, donde nuestro Señor tomó nuestro lugar. Damos gracias al Señor por eso, porque hoy día tenemos vida y vida en abundancia gracias a Cristo. El Padre que nos ha amado desde la eternidad dio al Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Damos gracias al Señor por eso, amén. Y el día de hoy vamos a continuar compartiendo, queridos, la enseñanza del libro de Números. Qué precioso ha sido, ¿no? Caminar juntos, así como el pueblo de Israel caminó junto en el desierto, nosotros en el desierto de esta vida estamos con Cristo caminando, camino a la redención total. Y este día vamos a avanzar en el capítulo 8, donde vamos a estudiar con mayor profundidad el ministerio de los levitas. Vamos a ver cómo estos ministros, estos hombres que fueron apartados por Dios, tenían un rol tan importante para poder bendecir al pueblo. Dios pensó en todo, Dios piensa en todo, y de alguna manera Él se vale de personas imperfectas para cumplir sus propósitos. Así también en este tiempo tenemos mucho que aprender de aquel mensaje de hace tantos años atrás, y espero que el día de hoy nuevamente Dios nos sorprenda, nos aliente, si debe corregirnos, nos corrija, y que esta palabra pueda edificar nuestros corazones. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Señor, estamos frente a ti, Dios, y tu Espíritu en nosotros. Gracias porque no estamos solos. Tú prometiste, Señor, que estarías con nosotros hasta el final de los tiempos, Señor. Y estamos en el final de los tiempos, Padre. Tú estás en nuestro corazón. Tú nos ayudas, tú nos fortaleces, tú nos cuidas, Señor. Y por eso en este día nuevamente, al entrar a tu palabra, Señor, a escudriñar las escrituras, Señor, rogamos que tú seas, Señor, aquel que hable a nuestros corazones, Señor. A pesar de que hay un hombre imperfecto predicando tu palabra perfecta, Señor, te ruego que seas tú quien hable a nuestros corazones y que la gloria sea tuya, Señor, y no de aquel que la expone, Padre. Habla a nuestros corazones, aviva nuestros corazones con tu palabra. Revélate, Señor, a nuestras vidas en este día y que nuevamente, mi Dios, tu palabra, Señor, sea proclamada como la verdad para nosotros, Señor, y que sea luz en nuestro caminar. Te lo ruego, Señor. Bendice a aquellos que están oyendo, Señor. Bendice sus corazones, bendice sus vidas, bendice sus familias, Señor. Estamos frente a ti, somos tu pueblo, Señor. Un pueblo necesitado, Señor. Un pueblo que anhela, Señor, más de ti y menos de nosotros. Te ruego, Señor, que hables a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Queridos, vamos a estudiar en este día el libro de Números. Vamos a seguir adelante en el capítulo 8. Capítulo 8, pero desde el versículo 5 hasta el versículo 26. Todo el resto del capítulo 8. La semana pasada estuvimos estudiando los primeros 4 versículos, pero el día de hoy vamos a estudiar del versículo 5, como decía, hasta el 26. Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Leemos, dice. También Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos
y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de esto vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Y los he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos, y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión, delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Esta es la palabra del Señor. Gloria a Dios por ella. Querida familia, el día de hoy el tema se titula El sustituto. Si usted se da cuenta, estamos en el contexto del pueblo de Israel, ya ha iniciado el proceso de ejercer toda la liturgia, el culto, a través de lo que Dios había estipulado en el tabernáculo. Y para iniciar la mirada de este texto y la explicación de este texto, me gustaría que pensaras un poco en esta idea de la especialización de funciones. Vivimos en una era de especialización. En la antigüedad, en ese tiempo, como también pudiera ser incluso después de Cristo, ¿no? Cuando hablamos de épocas donde no teníamos tantos avances tecnológicos, la gente hacía casi todas las cosas por ellas mismas. Se cortaba el pelo, se horneaba el pan, cada uno tenía que cuidar sus propios jardines, tenía que cuidar y lavar sus propios autos, ¿cierto? Sus propias casas también tenían que limpiarlas. Sin embargo, hoy por hoy, cada vez más, las personas estamos utilizando a otras personas que realicen las tareas a nombre nuestro. Y hay una variedad de razones, ¿cierto?, para las cuales nosotros empleamos a otras personas en estos diferentes roles. En algunos casos, y si pensamos un poco en esto, en algunos casos es porque estas responsabilidades que se requieren hacer requieren un cierto grado de capacidad. Y a veces hay otras personas que hacen las cosas mejor que nosotros. Por ejemplo, yo podría cortarme el pelo. A veces lo he intentado, sobre todo en esta época de pandemia. Pero probablemente, y me ha pasado, que no me gustaría que ustedes me vieran durante algún tiempo después que yo mismo me he tratado de cortar el pelo. Una peluquería local simplemente lo va a hacer mejor de lo que yo pueda hacerlo. Y probablemente a ti te ha pasado algo así, ¿no? Pero hay otro tipo de situaciones, cuando empleamos sustitutos porque preferimos no hacer ciertas actividades, porque estamos demasiado ocupados, porque nos desagrada o porque no tenemos tiempo en hacerlo. Muchos estarían muy contentos, ¿cierto?, de poder pagar, por ejemplo, que alguien le corte el pasto, sobre todo cuando estamos en pleno verano y hay pocas ganas de estar bajo el sol, ¿no? Los sustitutos especializados son útiles por diferentes razones.
¿Y por qué traigo esta idea de los sustitutos, no? Es porque cuando vemos el rol de los levitas, nos vamos a dar cuenta que son suplentes, son personas que están en reemplazo de otras de una manera muy especializada. Los levitas eran sustitutos especializados en el antiguo Israel, hermanos. Fueron llamados por Dios, apartados por Dios para un servicio muy particular, tomando el lugar de todo el pueblo de Israel en el ministerio delante del Señor. ¿Por qué fueron llamados para esta tarea? ¿Fue porque el resto de Israel eran vagos, eran incompetentes y no querían servir en sus responsabilidades? ¿Cuál es la razón que el texto nos da para poder llamar a este pueblo, a estos hombres de manera especializada? ¿O fue porque los levitas tenían algún tipo de preparación o un llamado especial que les permitió realizar este ministerio? ¿Cuál es la razón? Este pasaje de Números 8, como también lo que vimos semanas atrás en el capítulo 3, nos abre aspectos claves del ministerio de los levitas. Y es muy importante verlo porque esto también tiene implicaciones, por supuesto, para nosotros que hemos alcanzado el final de los tiempos. Comprender este ministerio abre una ventana a poder entender el ministerio general que tiene cada creyente en la obra, en el reino del Señor. ¿Y qué es lo primero que vamos a ver? Este pasaje nos recuerda una vez más que Dios eligió a los levitas y los llamó para ser sus siervos como sustitutos del pueblo. El versículo 6, si usted lo recuerda, lo tiene ahí en mano, dice: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Dios los llama, Dios los escoge. Dios no pidió voluntarios para este ministerio, no es un llamado a voz abierta para que el que quisiera estuviera aquí, no. No puso una hoja, ¿cierto?, de inscripción en una mesa para aquellos que tenían un sentido especial de responsabilidad o llamado para esta tarea se inscribieran. No, Dios, siendo Dios soberano, eligió a los levitas del resto de Israel y los llamó a dedicarse al servicio. Y lo tremendo es que no les pidió su opinión, no les pidió permiso, ni tampoco les preguntó si tenían ganas o no de realizar esto. Él los eligió de manera especial y soberana de entre todas las personas, incluso de entre todas las naciones de la tierra. Dios no estaba pidiéndole permiso para elegirlos, ni tampoco pasa con nosotros, ¿no? Para elegirnos a nosotros a ser sus hijos y ser llamados al reino y al ministerio del reino. Dios es el Rey soberano y es su prerrogativa, hermanos, elegir a quien quiera para que les sirva. Del mismo modo, es su prerrogativa traspasar a quien Él quiera. Sin embargo, y cuando pensamos un poco en este rol tan desafiante que ellos tenían, había una razón fundamental detrás de la elección de Dios de los levitas para servirle de manera especial. Había razón, o sea, y esto es importante porque aunque Dios es soberano, no significa que Dios elige arbitrariamente y caprichosamente. En su servicio al Señor, los levitas actuaron como representantes de todo el pueblo de Israel, más precisamente fueron sustitutos de los primogénitos de Israel, como vimos también algunas semanas atrás. Si tú abres, por favor, nuevamente ahí en Números 8, el verso 16 y 17 dice así: porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel, porque mío es todo primogénito entre los hijos de Israel, así hombres como de animales. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Estos hijos, hermanos, estos hijos primogénitos de Israel pertenecían a Dios de una manera especial porque cuando trajo juicio sobre Egipto en la 10ª y última plaga, pasó por alto a las casas de los israelitas que estaban marcadas con la sangre del Cordero Pascual y perdonó a los primogénitos. Los primogénitos de los egipcios sufrieron el juicio de Dios. El ángel destructor abatió a los niños primogénitos, pero los primogénitos de Israel se salvaron. Gloria a Dios por eso, protegidos por la sangre que estaba en la entrada de los dinteles de las puertas y de sus ventanas. Y es por eso que Dios
haciendo un reemplazo de estos primogénitos que le pertenecen a Dios, Dios llama a los levitas y los aparta de manera especial para el servicio. En lugar entonces de todos estos primogénitos de Israel que le pertenecían al Señor porque Él les perdonó la vida, Dios reclamó a los levitas un rol especial de sustitutos. Vimos anteriormente, ¿cierto?, en el libro de Números cuando se hizo el censo, cuando se censó a los primogénitos de Israel y también se censó a los levitas, que casi calzaban las cantidades. Faltaron algunos levitas para reemplazar uno a uno a los primogénitos de Israel, pero esa diferencia fue compensada con el pago de redención por todos aquellos primogénitos que requería ser cubiertos, ¿no? Usted puede estudiar nuevamente eso en Números capítulo 3, entre el versículo 40 y 50. Ahora, en una ceremonia gráfica, en ese momento, cuando vimos capítulo 3, se habló de la transacción económica para reemplazar, pero ahora estábamos en el momento de una ceremonia donde estos levitas iban a ser consagrados al ministerio. Ellos iban a ser apartados ahora públicamente para ocupar el lugar de Israel en el ministerio. Los israelitas debían ahora llevar a los levitas ante el Señor y ponerle las manos encima. Y esto es muy precioso, hermano. El versículo 10 dice, y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. El significado de este gesto se vuelve muy claro en los versículos siguientes, ¿no? Pero lo que Dios estaba haciendo es que les pidió que pusieran a los levitas delante de él y que los judíos, el pueblo, pusiera sobre ellos, ¿cierto? Sus manos, sus manos. Qué precioso, ¿no? Y los levitas tenían que poner eh, su vida ahí en disposición para poder ser ofrecidos delante del Señor. Es muy similar a cómo se hacía en los holocaustos, cuando las personas tenían que poner su mano sobre la ofrenda de expiación. Este era un momento simbólico maravilloso, porque los levitas venían a ser como una ofrenda para Dios, una ofrenda por el pecado y como una ofrenda de culpa para hacer expiación por los levitas. Hermanos, los levitas, como dice el verso 12, por favor leámoslo, dice, y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Esta era una práctica rutinaria en el ofrecimiento del sacrificio. La persona que ofrecía el toro colocaba, ¿cierto?, su vida ahí, delante de esta ofrenda que iba a hacer y tenía que poner su mano, pero precisamente no sobre, sino presionando su mano sobre el sacrificio. No era solo tocar el animal, sino apoyarse en él. Este acto de imposición de manos identificó al animal que pertenecía primero al que estaba adorando, por lo tanto, ocupando el lugar de aquel oferente que estaba trayendo esta ofrenda. Entonces, cuando los israelitas pusieron las manos sobre los levitas o se apoyaron sobre los levitas, ellos se estaban identificando como una especie de ofrenda de sacrificio presentada al Señor en su lugar. Esto queda más claro en el versículo 13. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Esto es una ofrenda de dedicación al y ante el Señor. De este modo fueron apartados como pertenecientes al Señor y ellos debían hacer expiación ahora en favor de los israelitas. El verso 19 nos alienta a entender esta figura, ¿no? Primero, los israelitas ponen sus manos sobre los levitas y ahora los levitas hacen expiación en favor de los israelitas. El verso 19 dice, y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel. Fíjense, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. De la misma manera como el toro del holocausto antes hizo expiación por los levitas, según vimos en el versículo 12, en otras palabras,
Lo que sucede aquí, hermanos, es que ahora los levitas hacen expiación en favor de los israelitas para que los israelitas no mueran cuando se acercan delante del Señor. En otras palabras, es como un sacrificio de rescate que tomó el lugar de los levitas y ahora ellos, como un sacrificio vivo, toman el lugar de Israel en la obra de servir a Dios. Los levitas eran sustitutos elegidos por Dios para ocupar el lugar del pueblo en su conjunto al ser consagrados al Señor. Y es por eso que ellos tenían que ser purificados. Es muy interesante porque lo que nos muestra entonces el texto, que aquellas personas que eran preparadas para este servicio tenían que ser purificados. Y eso es lo que el texto nos muestra, mediante de dos maneras, en el fondo, la purificación. Una era mediante la limpieza, por medio del agua, ¿cierto? Pero también mediante el sacrificio. Debían ser rociados con agua y afeitarse por completo y lavar sus ropas, como dice el verso 6 y 7, lo dice con toda claridad, dice: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos, y harás para expiación por ellos, así harás para expiación por ellos, rocía sobre ellos agua de expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos, y serán purificados. El significado general de esta ceremonia era, no es difícil de entender, ¿no? Es que aquellos que se presentan para servir delante del Señor deben ser libres de toda contaminación, deben estar espiritualmente limpios. Sin embargo, esa limpieza externa, ¿no? De lavarse, afeitarse, lavar sus ropas, no era suficiente. Los levitas también tenían que ofrecer sacrificios por el pecado, necesitaban holocaustos y ofrendas por el pecado para hacer expiación por ellos. Y el verso 8 lo dice: luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación. Estas dos ofrendas tenían funciones diferentes y es importante entender estas dos funciones. Una de ellas era una ofrenda cuyo objetivo era el holocausto, era servir como un rescate, curando esta brecha, ¿cierto?, entre la relación de Dios con el hombre. Ese humo que salía de esta ofrenda quemándose, ascendía delante de Dios y efectuaba un cambio en la relación, ¿cierto?, de la persona o la comunidad que ofrecía el sacrificio frente al Señor. Pero también el propósito de la ofrenda por el pecado era tratar específicamente con la contaminación de los pecados que trajeron, ¿cierto?, este mal en la comunidad y el santuario. No fue para purgar, ¿cierto?, al individuo que trajo el sacrificio, sino más bien para lidiar con los efectos contaminantes más amplios del pecado en la comunidad y en el santuario. El lavado podía tratar las impurezas menores, pero solo el sacrificio podía eliminar las impurezas sustanciales y neutralizar el poder contaminante del pecado. Solo los puros, hermanos, podían estar en la presencia del Señor. Y es impresionante este rol al cual Dios llama a estos levitas que tenían que consagrarse en representación del pueblo de Israel. Además de ser escogidos por el Señor y purificados, a los levitas se les asignaron tareas. Debían hacer la obra de la tienda de reunión en nombre de los israelitas. El verso 15 lo dice así: después de eso, vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Como hemos visto, hermanos, y lo vimos en las semanas anteriores, este deber implicaba proteger el santuario de los intrusos profanos y también llevar el santuario de un lugar a otro y ayudar también en las ofrendas de sacrificio. Todos estos aspectos necesarios que Dios estipulaba, los levitas tenían que realizarlo. Y si ellos iban a servir a Dios y ver su bendición, Dios les pedía que tuvieran ciertas condiciones de impecabilidad frente a Dios. Piensa en lo siguiente: proteger el santuario y transportar las partes con cuidado. Cuando los levitas hacían esto, ellos estaban actuando como una ofrenda por el pecado, porque estaban protegiendo el santuario contra cualquier tipo de contaminación que inevitablemente habría traído juicio a la comunidad. O sea, cuando los levitas hacían bien su trabajo
cuidaban que las cosas santas de Dios, el santuario, cuando lo desarmaban, cuando lo trasladaban, no sufrieran contaminación, en la práctica estaban protegiendo a la comunidad, porque si no el juicio de Dios se establecería sobre ellos. También al ayudar en las ofrendas regulares en el altar, ellos mismos estaban actuando como una ofrenda de holocausto, como una entrega, efectuando un cambio en la actitud de Dios hacia el pueblo a través de su propio compromiso total. Estos dos tipos de ofrenda, Dios los exigía. Por un lado, una paga por el pecado para cambiar la actitud de Dios, pero también la purificación del pueblo. Si no hubiera habido levitas, hermanos, en la presencia del tabernáculo de Dios en medio de la comunidad, inevitablemente habría traído plagas sobre Israel en vez de prosperidad. Tendrían la maldición y no la bendición, porque no habría nadie para proteger el santuario de la contaminación o para restaurar la relación del pacto cuando éste era violado por alguien del pueblo de Israel. El servicio fiel de los levitas protegió a la comunidad contra la maldición de Dios. Qué importante fue esa función. Qué importante. Además, la tarea de los levitas era una obra que exigía un máximo esfuerzo, con toda su fuerza, con todo lo que Dios les había dado. Por eso, la Biblia nos dice que solamente aquellos que estaban en la cima de su fuerza, aquellos que tenían entre 25 y 50 años, podían servir al Señor en este ministerio. El verso 24 y 25 aclara: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. En este sentido, de entrar y cargar y mover las cosas. Era un pueblo que requería cierta liturgia, cierta forma de hacer las cosas, que era lo que Dios pedía. Y la exigencia incluso requería una entrega física notable. Se necesitaba fuerza para levantar y transportar aquellos artículos del tabernáculo, así como para guardar y proteger todo lo que Dios les había pedido. Por eso los objetos consagrados no podían ser asignados a personas que no tuvieran la capacidad, no podían ser asignados a personas que los dejaran caer, que no pudieran soportar la carga. Ciertamente hombres mayores podían ayudar en otras cosas, como lo dice el verso 26, ¿no? Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Claro, ya no podrían servir en las cosas pesadas, ¿no? Donde requerían fuerza. Ahí los hombres de 25, 50 años tenían que hacerlo. En la práctica, los levitas no tenían una edad para jubilarse, ¿no? Igual podían seguir sirviendo en otras cosas. Sin embargo, el trabajo de custodiar y guardar el santuario era tan exigente que solo los hombres que estaban en la flor de sus vidas estaban capacitados para hacerlo. Como hemos visto, hermanos, y es importante ver todos estos detalles, este ministerio era un ministerio exigente, pero ¿cómo este ministerio, con este contexto de santidad, de dedicación, de ofrendas para que Dios tuviera favor con el pueblo, de holocaustos para no tener consecuencias y purificarse, ¿cierto? Delante del Señor, ¿cómo eso tiene que ver con nosotros? ¿Cómo esto abre una ventana para nosotros poder observar el ministerio cristiano en el presente? Porque hoy día claramente no tenemos que hacer lo que los levitas hacían. No estamos sacrificando animales, no estamos cargando un templo ni utensilios. Tampoco hay un cartel en la puerta de nuestras iglesias que diga: cuidado porque aquí estás Dios santo y si entras vas a morir. No, no está eso. Bueno, ¿cómo es que se aplica este texto también a nosotros? En primer lugar, hermanos, el ministerio de los levitas nos apunta hacia el ministerio de Cristo. Los levitas eran sustitutos de los primogénitos de Israel que debían dedicarse al Señor mediante la limpieza personal y un sacrificio simbólico, entregando toda su vida al servicio a la casa del Señor. Y el resultado de su ministerio, ¿cuál sería? Que el resto de los israelitas podían acercarse a Dios sin recibir maldición del pacto. Cada uno de estos aspectos apuntan a Cristo. ¿Por qué motivo? La Biblia es clara en Colosenses 1:15. Jesús es el primogénito supremo, es el primogénito de toda la creación, no solo el primogénito de Israel,
sino el primogénito de toda la creación. Jesús comenzó su ministerio público con una limpieza pública. Recuerde que Jesús fue bautizado. Él fue ahí al río Jordán y Juan el Bautista lo bautizó. Se lo puede ver ahí en Mateo capítulo 3. Pero ¿por qué tendría que bautizarse Jesús si él nunca había pecado? Él no era un pecador, hermanos. Pero ¿por qué él tendría que estar ahí en ese bautismo que era para arrepentimiento y limpieza? El mismo Juan le dijo a Jesús, en esencia le dijo, no entiendo, yo preferiría que tú me bautices a mí. ¿Por qué yo tengo que bautizarte a ti? Tú no tienes pecado. No puedes estar aquí junto con el resto de los pecadores. La respuesta de nuestro Señor es que Él debía identificarse con su pueblo. Él respondió, yo vengo aquí a representar al pueblo, a los hombres frente al Señor. Por eso se unió con ellos en la purificación simbólica del bautismo en el agua. Después de su bautismo, Jesús comenzó su ministerio formal y en una vida breve, ¿no? De poco más de 3 años, pero completamente dedicada al servicio perfecto y obediente a Dios. Cristo se transformó en el levita perfecto y también en el cordero perfecto que vino a quitar el pecado del mundo. Él mismo era el tabernáculo de Dios. Él era la gloria de Dios en carne y protegió ese tabernáculo cuidándose contra el pecado. Cristo nunca pecó. Su cuerpo se mantuvo santo, intacto, perfecto delante del Señor y permaneció completamente sin mancha y sin defecto para poder ser presentado en el sacrificio de la cruz. Él fue el Cordero perfecto, pero también el sacerdote, el levita perfecto, que vino a hacer todo lo que el Padre le ordenó. Esta obediencia activa, como se conoce en teología, esta obediencia de obra, acciones claras de Cristo, guardando la ley y guardando la santidad de Dios, Jesús alcanzó el estatus de ser nuestro sustituto suficiente para representarnos delante del Padre. Jesús mantuvo las exigencias de la ley en nuestro lugar, haciendo posible, hermanos, una relación renovada con Dios y la morada de Dios entre nosotros. Aquello que se veía en el Antiguo Testamento, en este periodo del tabernáculo, que apuntaba a Cristo, eso era sombra de la perfección de la cual Cristo nos muestra, ¿cierto? Aquí en el Nuevo Testamento. Sin embargo, Jesús nunca fue más claramente nuestro sustituto y nuestro rescate que cuando en su obediencia pasiva, Él sufrió, hermanos, y se completamente entregó su vida en nuestro lugar. Como dijo Jesús mismo en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo son lo que a nosotros nos permite estar delante del Padre, justificados, siendo santificados, con la esperanza de vida eterna y con entrada directa al trono de Dios, hermanos. Esto también fue representado en el bautismo, porque el bautismo no solo es una señal de purificación, sino también de juicio. El agua de la purificación es una señal no solo del Espíritu Santo que purifica, sino también de las aguas del juicio. Nuestro Señor Jesús, si usted lo ve por favor en Lucas capítulo 12, vamos a Lucas 12, en el verso 49 y 50, dice así: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Nuestro Señor Jesús estaba hablando aquí en este texto de Lucas de la realidad del juicio cósmico que se derramaría sobre él ahí en la cruz, hermano, donde él se convertiría en el rescate y en el sacrificio final de expiación por su pueblo. Al tomar sobre sí nuestras plagas, Jesús hizo que fuera seguro ahora para nosotros el poder acercarnos a Dios. El que Cristo tomara nuestro lugar y fuera el sacrificio perfecto, abrió de par en par la puerta del cielo para que tú y yo podamos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
El fuego de la ira de Dios se quitó de nosotros porque se derramó sobre Cristo, hermanos. El agua que nos limpia es segura porque a Él lo bañó y a Él fue ahogado en las aguas del bautismo. Jesús se identificó con su pueblo en el juicio simbólico del bautismo de agua porque, hermanos, Él llevaría por nosotros toda la realidad que se estaba representando, todo nuestro pecado, toda nuestra maldad fue puesta en Cristo. Jesús cumplió así el ministerio de los levitas puros y siendo un rescate para el pueblo de Dios, así como los levitas sustituyeron entonces en todo el ministerio al pueblo de Israel y a los primogénitos. Ellos también protegieron al pueblo para no recibir las maldiciones del pacto, sino las bendiciones de él, porque Cristo cumplió toda la ley y al cumplir toda la ley, todas las bendiciones de la ley son sobre él. Y si él las cumplió por nosotros, toda la bendición del pacto también cae sobre nuestras vidas. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición! Y es por eso que cuando pensamos en lo que Cristo hizo, siendo el principal sacerdote, el levita perfecto, el cordero perfecto, el holocausto perfecto, Dios nos pone ahora en una posición maravillosa y tremenda ahora en el Nuevo Testamento. Y es por eso que el llamado a los creyentes sigue en pie. Debido a que como cristianos estamos unidos a Cristo en la fe, hermanos. Compartimos el mismo ministerio también de Cristo. En nuestro propio bautismo fuimos bautizados en la muerte y en la resurrección de Cristo. Nuestro destino ya está indisolublemente ligado, hermanos, al de Cristo. Si Cristo está en la eternidad sentado a la diestra del Padre, estaremos con el Padre, porque estamos con Cristo. Al igual que como Dios, Cristo tuvo un rol aquí en el mundo, siendo luz del mundo, nosotros también tenemos un rol con Él, ser luz aquí en el mundo. Somos beneficiarios, hermanos, de las consecuencias y las repercusiones de lo que Cristo hizo, pero también somos llamados a ejercer el ministerio que el Señor hizo también aquí en la tierra. No tenemos que ir a morir en una cruz, por supuesto, pero tenemos que cumplir el ministerio de intercesión, de llamar al mundo al arrepentimiento. Hablamos del sacerdote, del sacerdocio de los creyentes. Todos los creyentes somos sacerdotes. Somos real sacerdocio, nación santa. Somos un pueblo adquirido para anunciar, hermanos. Estamos unidos a Cristo también en este rol. Así que hoy día, cuando pensamos en este sacerdocio de todos los creyentes, tiene que ver esto no solo con un mandato del Padre que nos dice prediquen, es porque somos como Cristo en la tierra, somos los brazos extendidos, somos la representación de Cristo en el mundo que ruega al mundo reconciliados con Dios. Pero ¿qué significa entonces? Primero, hermanos, significa que todos estamos llamados a ser siervos puros delante del Señor semana tras semana, en la medida que nos podemos conectar y compartir como hermanos, cuando estamos en la iglesia local, cuando estamos con los grupos de conexión y cuando nos podamos reunir presencialmente, estamos ahí, estamos juntos porque somos el pueblo santo apartado por el Señor. Y gloria a Dios que no caemos muertos, no hay un cartel que nos diga que no podemos estar delante de la presencia del Señor, no hay un perímetro que nos impida estar en la presencia del Señor, ni guardias que nos tengan que proteger de eso, porque si eso fuera así, hermanos, ninguno de nosotros podría estar en la presencia del Señor. Sin embargo, el Dios santo, que, que es puro y perfecto y que podría matarnos de inmediato, hoy día no nos mata, no morimos delante de su presencia, porque el Señor del universo ha puesto su Hijo en representación nuestra. Esto significa que nuestro acceso a Dios es algo seguro en la medida que estamos cubiertos con la sangre del Cordero. Cuando el Cordero fue inmolado en nuestro lugar, esa sangre que nos limpió nos permite estar delante del Padre. Y al mismo tiempo significa que debemos exhibir obediencia a Dios donde quiera que estemos. Si hemos sido bautizados, se nos ha marcado con la sangre del Cordero, le pertenecemos a Dios, al Dios santo, al Dios puro. ¿Cómo podemos entonces tomar a Dios
quien nos ha limpiado. ¿Cómo podemos tomar lo que Él nos ha dado y arrastrarlo por el suelo? ¿Cómo podemos persistir en el orgullo? ¿Cómo podemos persistir en el chisme? ¿Cómo podemos persistir en la lujuria? ¿Cómo podemos persistir en el egoísmo o en la dureza de corazón hacia nuestro prójimo, hermanos, si Dios nos ha santificado? Estamos llamados a vivir vidas puras y santas al servicio del Señor. Estamos marcados con el sello del Espíritu que muestra que le pertenecemos a Dios. Debemos vivir como lo que somos, pueblo de Dios aquí en la tierra. Pero en segundo lugar, significa que debemos proteger la presencia de Dios entre nosotros de una manera que los que están fuera, que aquellos que nos rodean, puedan recibir la bendición de Dios y no una maldición. Si el estado natural de Israel era romper el pacto y por lo tanto el juicio de Dios tendría que caer sobre ellos, pero porque los levitas estaban en un rol de intercesión, cuánto más la sociedad, nuestros vecinos, este país, las autoridades van a recibir el juicio de Dios. La gente a nuestro alrededor está teológica y directamente confundida, ofendiendo, hermanos, a un Dios santo. Momento a momento ellos están quebrando la ley de Dios y la ira de Dios está sobre ellos. Desconocen lamentablemente este hecho y es por eso que nosotros tenemos un rol. Nosotros tenemos un rol, tenemos un llamado de proteger lo sagrado para que nuestros amigos, vecinos, familiares también estén protegidos de la ira de Dios. Y esta es una tarea compleja. Tenemos que anunciar el evangelio de arrepentimiento, pero también que ellos entiendan que Dios también es fuego consumidor y su ira va a venir y está viniendo sobre este planeta. Estamos llamados, hermanos, en esta sociedad a decir la verdad a nuestro prójimo y al mismo tiempo hablar esa verdad con amor. Es particularmente difícil en este tiempo, en esta sociedad. Tenemos un llamado como pueblo de Dios a levantarnos y a hablar contra los males de nuestros días, pero de la misma manera, ¿cierto? Señalarle a las personas una y otra vez que el verdadero rescate no surge de las capacidades humanas, sino de Cristo que vino a este mundo. Para algunos, hablarle a la gente el evangelio va a significar tomar una posición pública, por ejemplo, contra el aborto o contra el matrimonio homosexual, utilizando, ¿cierto?, las libertades legítimas que la ley nos permite. Pero, hermanos, tenemos que entender que es también rol del pueblo del Señor amar a los que pecan, amar a los pecadores, mostrarles el amor de Cristo. Para otros va a significar tomar roles menos visibles, quizás, ¿cierto? Asesorar a adolescentes que están embarazadas, atender a pacientes con SIDA, visitar a los hospitales, pero en ambas situaciones es necesario, en esta y muchas otras situaciones, es necesario mantener el equilibrio de la verdad y el amor, la gracia y la verdad, el amor y la verdad. Tenemos una necesidad muy grande, iglesia, de mostrarle al mundo lo delicado de caminar contra Dios, pero al mismo tiempo amarles y decirles que Cristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Debemos ser cuidadosos en esto, por supuesto, porque es posible denunciar el mal sin amor, así como lo hizo, por ejemplo, Santiago y Juan cuando estaban tan ansiosos porque cayera fuego del cielo sobre una aldea samaritana que se negó a recibir a Jesús, como lo relata Lucas capítulo 9. Pero también podríamos brindar ayuda práctica, podríamos ayudar a los necesitados, pero al mismo tiempo descuidar las necesidades igualmente desesperadas de estas personas que tienen un corazón lejos de Dios y que requieren a veces ser confrontados. Hermanos, Dios nos llama a todos a dar lo mejor de nosotros para servirle, así como nuestro Señor dio lo mejor de sí para honrar al Padre y amar a los pecadores. Jesucristo hoy día nos muestra que nosotros también tenemos este llamado. Jesucristo ha hecho expiación en la cruz por nuestra comunidad. No nos llama entonces a nosotros a recrear ese acto fundamental. Sin embargo, nos llama, así como lo hizo con los levitas, a llevar esa expiación a nuestra sociedad. Los levitas no morían ellos, pero ellos llevaban la expiación en representación de los israelitas. Nosotros también hoy día
No morimos por la comunidad. Cristo murió por ellos, pero nosotros llevamos esta expiación a nuestra sociedad. Y esta es una tarea que no podemos delegar a otros. Nosotros somos los que debemos proclamar el Evangelio. Los pastores, los líderes de la iglesia, ¿cierto? Tenemos un lugar, por supuesto, pero nuestro llamado principal es a equipar a los santos para la obra del ministerio, no hacer las obras del ministerio por ellos, como lo dice Efesios 4:12. El llamado a purificarnos y a servir a nuestra comunidad en el nombre de Cristo y en el poder del Espíritu Santo descansa sobre todos nosotros. ¿Cuál es mi anhelo y oración? ¿Cuál es mi anhelo y oración y acción y por qué yo trabajo y lucho y predico el Evangelio y sirvo a la iglesia? Porque yo quiero que suceda un día, así como se dijo también de los levitas en el versículo 20, como Israel, que nosotros estamos haciendo lo que Dios dice que debemos hacer. Fíjate en el versículo 20 de Números 8. Cuando termina el capítulo, terminando ya el versículo 20, dice algo muy tremendo. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos los hijos de Israel. ¿Cuál es mi anhelo, hermanos? Que todos nosotros hagamos como el Señor nos ha dicho. Que no nos quedemos esperando que otros tomen nuestro lugar en llevar esta expiación a nuestra cultura, a nuestra sociedad, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Por supuesto con amor, pero también con la verdad. Necesitamos estar relacionándonos con el mundo, predicando el Evangelio, llevándole las bendiciones del pacto, porque Cristo ha pagado por completo, pero al mismo tiempo diciéndoles que Cristo viene y vamos a rendir cuenta delante del Señor. Espero que la palabra del Señor haya alentado tu corazón a entender que hoy día estás en una posición especial, en un rol particular, solamente porque Cristo lo ha hecho por nosotros. Él es nuestro sustituto. Hoy nosotros estamos tomando un rol de intercesión por este mundo. Hay un texto que me emociona tanto cuando lo leo. Cuando Dios le dice al apóstol Pablo, dice que Dios está rogando al mundo por medio de nosotros reconciliados con Dios. Debemos rogarle al mundo, reconcíliense con el Señor. Cristo abrió la puerta, pagó por sus pecados, pero no sigan pecando porque el juicio de Dios viene. Necesitamos comprender el mensaje del Evangelio y predicarlo a toda criatura. Vamos a orar. Señor, en esta mañana tu palabra, Señor, que es fiel y verdadera, nos ha desafiado, nos ha animado, Señor, a entender el rol que tenemos hoy día sobre este mundo. Gracias, Señor, porque tú tomaste nuestro lugar en esa cruz, Señor. Pero también gracias porque nos has dado el privilegio, Señor, de poder ser la luz de este mundo, Señor, y poder mostrarle al mundo que Cristo vino a morir por los pecados del pueblo. Señor, ayúdanos a mostrarle al mundo. Ayúdanos, Señor, a mostrarles al mundo, Señor, lo que tú has hecho, Señor. Y también ayúdanos a ser un pueblo santo, un pueblo apartado para ti, Señor. No un pueblo santurrón, Señor, sino un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que ama la santidad, que no es santo en sus obras, Señor, pero que ama la santidad, que lucha por la vida santa, que pelea la vida por medio de la fe en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser renovados en ti, Señor, a no estar callados, a no ser pasivos cuando el mundo se está perdiendo, Señor, cuando el mundo se está degenerando, Señor, en pos de las cosas que a ti no te agradan, Señor. Que podamos ser lumbreras en este mundo, Señor amado, distinguidos, Señor, de la maldad, Dios mío. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a ser compasivos, Señor, con aquellos que te necesitan, Señor. Renueva nuestras fuerzas, renueva nuestro compromiso, nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor.
Esta es la palabra del Señor y te animo a que sigas estudiando. Cada semana, cada texto es importante para la edificación del pueblo del Señor. La palabra del Señor es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Necesitamos todo el consejo de Dios. La semana pasada y esta semana el Señor está muy insistente en su palabra, cómo nosotros tenemos que ser luz del mundo, mostrarle al mundo la gracia del Evangelio, pero al mismo tiempo mostrar que hay un Dios santo, un Dios que pide las cosas de cierta manera porque Él es el Rey, el creador de todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. Queridos hermanos, el día de hoy damos gracias a Dios por este tiempo y también gracias al Señor por nuestros hermanos que esta semana han cumplido años. Yo quiero reconocer nuevamente a nuestra hermana Gloria Montt, que el miércoles 14 estuvo de cumpleaños. Gloria, bendiciones, mi hermana. El día jueves, al día siguiente, estuvo cumpleaños Priscila Ruiz. Pris, bendiciones, Dios te bendiga también, espero hayas disfrutado tu cumpleaños. Tuvimos muchos cumpleaños esta semana y eso es tan lindo, tan bonito, ¿no? El viernes estuvo de cumpleaños Isaac Jorquera Zambrano, nuestro querido Isaac, Dios te bendiga, Isaac, un abrazo a la distancia, bendiciones. Y el mismo día, el 16, también estuvo de cumpleaños Marcelo Tuninetti. Gloria a Dios por tu vida, Marcelo, damos gracias al Señor por cómo te estás afianzando en el Evangelio. Y el día de ayer, sábado, nuestra querida María Elena Sosa, Dios te bendiga, hermana, un abrazo grande para ti, varios cumpleaños esta semana, Dios les bendiga a cada uno y espero que hayan pasado una linda jornada junto a los suyos, con la familia y con los amigos y todos quienes les queremos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos entonces a concluir. Solo recordarles que los días martes y jueves y los domingos tenemos tiempo de oración. Martes y jueves a las 7:30 de la mañana nos conectamos a orar 30 minutos juntitos ahí intercediendo, orando. No paramos de orar, oramos por la iglesia y oramos por cada petición que el Señor también nos guía por medio de su Espíritu a interceder en las mañanas. Y los días domingos de 9 a 9:30 horas. Así que hermanos, les animo a estar orando, participando de los grupos de conexión y orando, por favor, para que el Señor nos dé sabiduría de cómo enfrentar la apertura y estos pasos que vienen ahora para poder retomar nuestras reuniones presenciales. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un gusto poder estar en contacto con ustedes. Vamos a orar para ser despedidos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Señor, tu palabra nos renueva, tu palabra nos enseña, tu palabra nos corrige, tu palabra, Señor, hace como tú quieres. Bendito eres, Dios, bendita es tu palabra, Señor, bendita es tu presencia en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que nos acompañes en esta semana en todos los quehaceres, en las actividades, en el trabajo, en el hogar, en los estudios, Señor. Dios, bendice tu pueblo, como lo has bendecido siempre, Señor, y confiamos que tú nos das la victoria en cada desafío que enfrentamos. Señor, yo quiero orar para que tú, Señor, te vivifiques, te glorifiques, Señor, en nosotros, Señor. Vivifica tu pueblo, Señor amado. Danos vida, Señor, y vida en abundancia, Señor, a través de tu presencia y palabra. Llénanos de tu poder, Señor, para predicar tu evangelio y poder mostrarle a este mundo cuán grande y maravilloso eres tú, Señor. Bendito eres, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados. Nos vemos en una próxima oportunidad.